la figura del coordinador de políticas estudiantiles en los institutos de formación docente ayudan a acompañar los procesos de participación de los estudiantes y los estudiantes de estos institutos de formación docente, de estas características de educación que tenemos, que es el nivel superior, que no es el mismo del secundario y que, bueno, supone una lectura, un trabajo de realidades bastante disímiles, de actores que provienen, en el caso particular de la ciudad de Cruz del Eje, de diferentes lugares de alrededor. Cabe destacar que normalmente a los institutos de formación docente de nivel terciario de la ciudad de Cruz del Eje y gran parte de la ciudad de Córdoba, imagino también, van gente que proviene de las clases medias bajas, que acceden a la educación terciaria como una posibilidad de trabajo. Creo que es súper interesante el trayecto hecho hasta hoy, en mi particularidad, cómo he ido mirando a ese habitante que decide transitar los institutos de formación docente, y además uno va mirando los por qué no la participación, por qué la sí participación, por qué, bueno, allí han ido transcurriendo un montón de cosas, y veo como positivo que claramente este espacio exista hoy, que claramente es una conquista del sector del alumnado, del estudiantado, del poder contar con ese espacio para sentarse a charlar con docentes para la toma de decisiones, ¿no? Que eso no era fácil. Básicamente me parece que el rol nuestro es de acompañamiento a los estudiantes, ser como un nexo entre ellos y la institución, un modo de abrir espacios, generar espacios de participación, abrir espacios de formación también, de profundizar, de brindar otras oportunidades, de organizar jornadas, de apoyar al centro de estudiantes en lo que ellos tengan como objetivo llevar a cabo. No es tanto quizás representar a los estudiantes, sino acompañarlos. Y en este acompañamiento siento que se van como reforzando cuestiones que por ahí estaban medias dormidas, como por ejemplo la participación estudiantil. Es muy difícil porque no es un ejercicio al que estemos acostumbrados, menos en los institutos de formación docente, y de a poco se va como activando esa parte de la participación. Es difícil que los chicos entiendan que no solamente la participación estudiantil se da en un centro de estudiantes o en un consejo institucional, sino en varios espacios que puede haber en los institutos. En este sentido, convocatorias como los proyectos de memoria y derechos humanos de Nación son oportunidades para que los chicos puedan participar desde otro lugar, de formación, de investigación. Bueno, el CIPE yo lo considero un puente entre el cuerpo estudiantil y el cuerpo estable del personal institucional, como directores, docentes, preceptores y secretarias. Una especie de primer paso al cual los estudiantes acuden cuando están comenzando a tener un problema o una inquietud. Respecto a la participación estudiantil, yo lo que analizo es que cada instituto es un mundo complejo con sus vicisitudes y sus lineamientos. Por ejemplo, si Simón Bolívar, yo puedo dar, hay dos tipos de estudiantes. El estudiante recién ingresado al Simón Bolívar que viene del secundario, y después ese estudiante adulto que es jefe de una familia, que tiene a cargo hijos, que tiene un trabajo. Entonces son dos estudiantes completamente distintos. El estudiante más chico es un estudiante secundarizado,
que pregunta absolutamente todo. Entonces se trabaja de que ese joven adulto empiece a madurar y a pensar como un docente, tomando sus propias decisiones y no tener que estar preguntando todo. Y después el estudiante adulto es ese estudiante que tiene toda su carga social, su familia, que le cuesta ir a estudiar, es el que se demora más tiempo en estudiar. Entonces a esos dos sectores hay que involucrarlos en la participación estudiantil. Pudimos crear nuevos espacios que antes no habitaban esa institución, como el centro estudiante, poner en orden los consejos institucionales. También pudimos generar nuevos formatos de participación inéditos, como encuentros entre distintos centros estudiantes de la localidad y que se generen proyectos de intervención en el territorio a partir de esos encuentros. También pudimos fortalecer a partir de ese mismo proceso de democratización la participación estudiantil, que sabemos que no es un proceso lineal, sino que es discontinuo, pero en esa discontinuidad nosotros podemos ir avanzando con flujos y reflujos, pero realmente contamos con un mayor nivel de participación de los estudiantes en los distintos proyectos académicos, participativos, políticos, y además, sobre todo, artísticos, que realmente cuando convocamos desde intervenciones artísticas, la verdad que se nos facilita la tarea y nos permite a nosotros hacer procesos mucho más interesantes, habilitando nuevos. Creo que es muy importante el aval y el respaldo de las distintas instituciones, tanto en el orden local, como en el orden provincial y además en el orden nacional, que se pueda tener un área que además puedan facilitarnos también herramientas y proyectos, como por ejemplo viajes, como por ejemplo encuentros, como por ejemplo bibliografía, como por ejemplo capacitación. A nosotros nos permite a partir de esas herramientas operar de una manera mucho más sistemática y mucho más holística los procesos de participación. Otro aspecto que favorece el hecho de tener áreas que puedan respaldar este proceso de democratización de las instituciones, como el área de política estudiantil, es por ejemplo el uso o la constitución de normativas, que a nosotros nos ha sido una herramienta muy útil para empezar a abrir camino ahí donde todavía la historia estaba quieta, digamos. Personalmente creo que es necesario que como CIPE sigamos construyendo, a instar algunas bases que tienen que ver no solo con las normativas, sino con estos espacios que tanto valoramos, que se fueron de formación o espacios de discusión, en donde empiece a circular más la palabra, en donde empecemos a llenar de significativo y donde podamos en conjunto leer las realidades de las instituciones, la realidad local, la realidad regional, porque las particularidades también de esta institución es que la participación de los estudiantes no solo es del lugar, sino también de otras localidades. Entonces no podemos dejar de leer la realidad regional.